¿Qué tal, amigos? No. La mejor noticia que podíamos recibir en el día de hoy, aquella de la ruptura de contrato de Nairo Quintana con el equipo del Arkea Samsic, la formación francesa en la que se ha desempeñado en los 3 últimos años. Y no era la mejor noticia porque venía precisamente fechas antes de conocerse la decisión del TAS, del Tribunal de Arbitraje del Deporte, y como consecuencia fundamentalmente también de la decisión en su momento del Tour de Francia de eliminarle de la prueba, de borrar al menos los resultados que había conseguido, esa sexta plaza, y una actuación que sumó de puntos, por cierto, al equipo francés de cara a su intento de ascender a la División de Honor, al World Tour del ciclismo mundial. Bueno, la noticia tampoco nos tiene que sorprender en exceso, porque es bien cierto que en las últimas horas veníamos recibiendo mensajes en ese sentido que indicaban que probablemente Arkea no quería continuar con los servicios de Quintana. Se había visto precisamente cuando a última hora decidieron excluirle de la Vuelta Ciclista a España, y se había confirmado en estas últimas horas cuando había sido borrado de una lista en la que inicialmente figuraba para competir en las clásicas italianas y en el Giro de Lombardía. Todo ello, obviamente, consecuencia de lo ocurrido en el pasado Tour de Francia y del uso del tramadol, esa sustancia no prohibida por la Unión Ciclista Internacional, pero demonizada, de alguna forma castigada, sí, por el Tour de Francia. Entraríamos ahí precisamente en la concurrencia de leyes o de normas que son precisamente aquellas en las que se va a apoyar la defensa legal de Nairo Quintana para tratar de borrar esa posible mancha dentro de su historial. Lo de más o lo de menos no es la mancha en sí, que tampoco puede empañar una carrera formidable como la que ha realizado Nairo a lo largo de todos estos años, ¿no? Lo demás es precisamente la política del ciclismo limpio, de evitar cualquier tipo de suspicacias que los franceses llevan a cabo con una escrupulosidad verdaderamente rigurosa, diría incluso que plausible. Que no se pregunte nadie a la hora de la verdad por qué en Francia hay tantísimos ciclistas, tantísimos equipos profesionales, tanta competencia, tantas pruebas, porque el ciclismo francés goza de una buena salud, por mucho que no hayan conseguido, evidentemente, tener a ese corredor que recoja las victorias ya tan lejanas, ¿no?, de Bernard Hinault en el Tour de Francia, pero eso no empece, ¿no?, en absoluto, para que en efecto allí haya habido una guerra constante y permanente con todo lo relacionado con las cuestiones de dopaje, o sobre todo en defensa de un ciclismo limpio, ¿no?, que sería más o menos lo que aquí se estaría evaluando por parte de Arkea Samsic a la hora de decidir con Quintana que no continúe esos 3 años más. Yo me lo temía, sinceramente. Había hablado días atrás con Acuadro, su representante, en el sentido de que su exclusión de la Vuelta Ciclista a España obviamente no obedecía al interés del corredor de demostrar su inocencia. Para eso estaban precisamente los abogados, sino un acuerdo que presumiblemente había llegado o habría llegado con la firma francesa, porque, insisto, allí se trata por todos los medios de que el ciclismo no se vea salpicado por ninguna circunstancia, por ninguna, sea legal o sea ilegal, por ninguna circunstancia que pueda llevar a ser cuestionado por parte de los aficionados. Y eso impide en muchos casos, y lleva sobre todo, impide a muchos ciclistas correr en esas condiciones, y lleva sobre todo a los equipos a tener, digamos, que una política rigurosa, muy rigurosa en ese sentido. Cuando Acuadro me dijo en su día que bueno, que esperaba que no hubiera problemas con el equipo Arkea, yo le manifesté ya mi preocupación, porque no era casualidad, ¿no?, que le hubieran excluido de la Vuelta Ciclista a España, no era casualidad. No es casualidad que ahora le hayan borrado, le hubieran borrado de las listas de las últimas clásicas del calendario italiano. Así que por ahí, sinceramente, la noticia no me sorprende en absoluto, me apena y me duele profundamente. Primero porque es verdad cuando Nairo Quintana dice aquello de no he hecho nada ilegal, es rigurosamente cierto, que la ingesta del producto en cuestión, del tramadol, no contradice ninguna ley escrita en lo que hace a la cuestión del dopaje, ¿no? Pero, insisto, la política del ciclismo limpio sí le ha llevado, primero, a ser borrado todo lo que hizo en el Tour de Francia. Segundo, a no correr la Vuelta Ciclista a España, que Nairo quería correr a las 24 horas de conocerse la decisión del Tour de Francia, y que su equipo le impidió correr. Esa es la verdadera realidad del asunto, ¿no? Y puestos en ese punto, pues tampoco es que haya que extenderse en demasía. Bueno, fundamentalmente porque son hechos consumados. Nairo había llegado a un acuerdo con Arkea
para correr las 3 próximas temporadas en el equipo francés. Bueno, de hecho estaban francamente contentos con él porque el colombiano, aún sin volver a reverdecer éxitos tan notables como los que había logrado en toda su época, en los 8 años formidables que estuvo en el Movistar, pues sí había defendido con gallardía, ¿no? Y con victorias, que le ha regalado muchas victorias y muchos puntos. No eran tal vez de las carreras más importantes, bueno, excepción de aquella formidable victoria que consiguió en la Colmián, en la París-Niza, pero bueno, eran triunfos y eran puntos y era sobre todo recuperar el papel protagonista que en un momento determinado había perdido en Movistar con la llegada de otro tipo de corredores, y también no lo vimos con el descenso de un nivel espectacular, el que Nairo ofrece pues desde el año 2013, que empieza a competir con el equipo Movistar, hasta el 2017 prácticamente. Bueno, él empieza realmente en 2012 con su presencia en la Vuelta Ciclista España, hablo un poco de memoria, pero en 2013 es cuando ya viene la cadena de éxitos consecutivos. Fueron 4 años prodigiosos. En eso me gustaría hacer especial hincapié, porque en medio de la polémica que se pudo suscitar en su día de intereses de unos o de otros, lo que no se puede borrar es la formidable trayectoria de Movistar y que el maridaje Movistar-Quintana, Quintana-Movistar funcionó a la perfección desde el primer momento. Desde el primer momento en que con 21 años y detrás de Chris Froome, Nairo Quintana se proclama segundo subcampeón del Tour de Francia. Aquello fue un aldabonazo impresionante que hacía presumir una carrera tan estelar como la que luego fue construyendo el corredor boyacense. Una carrera que le permitió ganar la Vuelta Ciclista a España, una carrera que le permitió ganar el Giro de Italia por primera vez, porque en la Vuelta había habido un colombiano, Lucho Herrera, ya en el 87, que había conseguido la victoria, pero en el Giro no lo había conseguido nadie. Y esa victoria en el Giro la consigue Nairo Quintana precisamente antes de conseguir la victoria en la Vuelta, y al año posterior, con solo 22 años, al año posterior de haber sido segundo, su primer subcampeonato detrás de Chris Froome en el Tour de Francia. Fue, como digo, un matrimonio perfecto el que mantuvieron los dos frentes, ¿no? Por un lado el corredor y por otro el equipo, y que se perpetuó durante esos años en los que se sumaron tantas y tantísimas victorias, otros 2 podios en el Tour, la mencionada victoria del 16 en la Vuelta Ciclista de España, incluso la sensación de que podía haber ganado aquel Tour de Francia, ¿no? del 2015, cuando Quintana y Valverde hicieron segundo y tercero detrás del británico en la ronda francesa. Bueno, la trayectoria está ahí, ¿no? Y esa no la va a cuestionar nadie ni la puede discutir. Nairo Quintana ha sido el corredor referencial del ciclismo colombiano, por mucho que luego hayan venido otros como Egan Bernal a poner la pica en Flandes, ¿no? A conseguir la victoria en el Tour, que se le resistió, y por muy poco a Nairo Quintana. Pero digo que ese lustro formidable del 2013 al 2017, que termina con el segundo puesto en el Giro de Italia detrás de Tom Dumoulin, todas esas victorias que fue acumulando, recordad que ganó con 21 años la Vuelta al País Vasco, que con 23 años consiguió también la victoria en la Tirreno Adriático, y que con 24 logró, además de la Vuelta a España y el tercer puesto en el Tour de Francia, el Tour de Romandía. O sea, fueron, como digo, 5 años prodigiosos, un lustro formidable que no se llegó a quebrar, simplemente la trayectoria de Nairo fue descendiendo un poco, y eso provocó que llegaran otros corredores y, en fin, la situación que todo el mundo conoce, que Nairo no se encontrase tan a gusto sin ser líder único y que decidiese cambiar de aires. Es una trayectoria que nos remonta a aquel chaval que con 15 años iba a la escuela en bicicleta a cubrir aquellos 20 kilómetros que le separaban de la hacienda familiar. Ese Nairo Quintana con aire de campesino humilde que no ha perdido nunca la sonrisa ni el carácter para ser uno de los grandes corredores de la historia del ciclismo, y por supuesto el referente fundamental del ciclismo colombiano para todos sin excepción, ¿no? Todo eso lo que produce una cierta pena, pero bueno, son situaciones y circunstancias que en la vida se producen. Ha tocado bailar, en este caso, con la más fea, y sobre todo ha tocado hacer frente a una situación que está ahí. No ha hecho nada ilegal, ha insistido Nairo Quintana, que pide ahora que los aficionados le sigan respaldando y que estén en esa reunión de San Luis Potosí, que estén en la gran fondo de Nairo Quintana. No va a perder en absoluto el cariño popular ni la veneración que le tenemos aquí también en España. Por lo menos por mi parte, ha sido siempre un corredor magnífico y un corredor
ejemplar en el sentido del profesional que afrontaba todos sus objetivos con la convicción de que no tenía que envidiarle absolutamente a nadie. Bueno, pareciera que estamos haciendo un epitafio, un in memoriam, y nada más lejos de la realidad. Estaba contando y dejando que, bueno, los ánimos y la reflexión y la nostalgia de alguna manera nos llevaran a todos a una trayectoria formidable. Pero hay un futuro, claro que sí, para Nairo Quintana. Otra cosa es que ese futuro no se presente tan esplendoroso. Incluso podría decir que en estos momentos puede resultar preocupante. Vale, Arkea y su ciclismo limpio llegan a un acuerdo con Nairo Quintana, a quien habrán compensado, deduzco, económicamente, y Nairo es libre de buscar su compromiso futuro. A ver, Nairo tiene 32 años, cumplirá 33 en febrero. Es una edad, evidentemente, para mostrarse, porque se ha mostrado todavía en el Tour de Francia y de qué manera, ¿no? Consiguiendo esa sexta plaza, por mucho que al final se le anulara. Pero, y que no piense nadie con ayudas farmacológicas excepcionales. Bueno, no somos quienes para entrar en un asunto tan enrevesado de si su rendimiento vino provocado por esa circunstancia o no. Simplemente somos testigos, notarios de una actualidad que nos permitió ver a Nairo todavía recuperar como lo habíamos visto en estos 3 años del equipo Arkea. ¿Lo vamos a ver así en el futuro? Pues es una pregunta y una duda casi existencial que convendría despejar en breve. Porque a estas alturas la mayoría de las plantillas están cerradas, no todas, ni mucho menos, quedan todavía historias pendientes. Se ha hablado y se ha barajado la posibilidad de que Nairo aceptara una oferta de la G2R, dudo muchísimo, vamos, estoy absolutamente convencido de que a G2R no le va a hacer una oferta a Nairo Quintana, porque estaríamos hablando otra vez del ciclismo francés y no estaría nada bien visto por parte de la empresa aseguradora francesa que viniera a contratar a Nairo. Se habla inevitablemente de Education First, pero bueno, Education First, que es una firma en la que a Cuadro también tiene mucha mano, el representante de Nairo Quintana acaba de firmar a Carapaz y a Amador y a Caicedo y a Piccolo, en fin, ha formado un bloque de corredores al servicio de Carapaz muy potente que no permitiría tan fácilmente a Nairo Quintana alcanzar un papel de superprotagonista. No significa que no pueda hacerlo, siempre hay calendario y opciones y pruebas diferentes para que se puedan alternar, ¿no? Pero no sé, me parece al menos que la opción más factible en estos momentos sería Astana. También son reconocidas las buenas relaciones que el representante de Nairo tiene con la formación kazaja y con Alexander Vinokurov, y por ahí sí vería yo la opción de que Nairo Quintana entrase a formar parte del World Tour. Pero hay que reconocer que la situación no es nada fácil, que por contra es delicada por lo que hace a la imagen, no por ningún tipo de prohibición normativa o legal. Una decisión en contra del Tribunal Arbitrario del Arbitraje del Deporte pudiera provocar, ¿no?, en los equipos a la hora de cerrarle las puertas al corredor boyacense. A mí me gusta ser optimista, quiero ser optimista y sobre todo quiero pensar que aquel chaval consiguió la victoria en el Tour del Porvenir, ese ciclista que nos ha regalado tantos días de gloria, ese ciclista que ha acumulado 51 victorias y que, entre comillas, solo tiene 32 años, nos pueda ofrecer todavía días de vino y de rosas. Es un deseo. Lo que vaya a ocurrir, ya lo veremos. Hoy estamos todavía un poco conmocionados por esa noticia de la ruptura de contrato con el Arkea, pero hay tiempo por delante. Hay más tiempo que vida, cuates, que diría el manito.